Trump loco. Calígula, Nerón, Juana la Loca, Iván el Terrible. A lo largo de la historia, el poder y la locura a menudo aparecen asociados. Recordemos el reciente caso del presidente estadounidense Joe Biden, quien presentaba síntomas clarísimos de demencia senil y debió abandonar su candidatura precisamente por esta razón. Y Trump quiere Groenlandia, no lo quiere. Quiere el Premio Nobel de la Paz, no lo quiere. Quiere el Canal de Panamá, no lo quiere. Quiere Canadá, no lo quiere. Esta conducta errática, inestable, sumada a una vanidad enfermiza, sin límites, ¿podría responder en realidad a la mera locura? ¿Podríamos aparecer en presencia simplemente de un loco en la Casa Blanca? Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 324 de Demoliendo Mitos, charlas completamente en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden, por favor, ayudarnos con el pulgar arriba, como así también acompañarnos en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok y no recuerdo la tercera, Fernando querido, en este momento. Instagram, naturalmente. Instagram, tantas Facebook, redes sociales, TikTok, Fernando, que no la recordaba. Eso, Facebook, TikTok e Instagram. Y naturalmente recuerden acompañarnos también en nuestro recientemente inaugurado canal de Patreon, en el cual hoy presentamos la tercera emisión de Demoliendo Mitos Reacciones. Lo que no podemos presentar en este canal, lo que no podemos presentar en esta plataforma, lo presentamos en Patreon. Hoy una emisión espectacular junto a Fernando, reaccionando sobre el tema inteligencia artificial. Y dicho todo esto, finalmente puedo presentar al querido Fernando Moragón desde Madrid, España. Hola, Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bueno, sea regular porque está lloviendo, a mí no me gusta que llueva. A ver, yo entiendo que es bueno que llueva. España es un país seco, excepto el norte y tal, pues entonces está bien, pero día gris, frío, lluvia, vamos, fatal para mí. Y luego, bueno, primero pedir disculpas, aprovecho pedir disculpas en tu nombre y en el mío, porque claro, porque por ejemplo está pequeño lapsus de memoria que has tenido con lo de Instagram, mi agilipollamiento o atontamiento, por decirlo de alguna manera, y este tipo de síntomas que vais a ver en este programa, pues es debido a lo que se conoce como el efecto Trump, que es que provoca este tipo de, o sea, cuando lo has visto durante un rato, provoca estos síntomas, ¿no? De atontamiento, pérdida de memoria, o sea que sí, y como hemos estado viendo, hay vídeos de Trump hoy, porque tocaba mucho Trump, pues se produce eso, el efecto Trump, recordar. Y bueno, ¿qué nos Locura a ver, contagiosa, locura contagiosa. Nos ayudan efectivamente. los demoledores y las demoledoras desde casa con una evaluación del micrófono de Fernando, además del pulgar arriba, porque Sí. realizamos un cambio, porque siempre aparece súper saturado su micrófono, realizamos un cambio en la configuración. Quizás esto nos ayude, quizás no, ustedes nos ayudan ahí desde los comentarios. Fernando, antes de comenzar la transmisión de hoy en cuanto a el reporte de lo sucedido en Davos, el viaje de Trump, su discurso, el discurso de los líderes europeos, la humillación de los líderes europeos, todas esas cosas ya súper conocidas por todos nosotros. Quiero que comencemos deliberando sobre la posibilidad de un loco en la Casa Blanca, ¿sí? Desde la llegada de Trump al gobierno en este segundo mandato, todos nosotros, los analistas políticos, económicos, geoeconómicos, realizamos un esfuerzo enorme por generar sentido de las palabras y las acciones de Trump, a menudo en vano,
¿sí? Y de ahí la pregunta, quizás las palabras y las acciones de Trump no representen una genial táctica de engaño, no respondan a un objetivo estratégico oculto. Podríamos aparecer en presencia sencillamente de alguien fuera de la realidad. Y ya que presento esta pregunta y ya que también vamos a presentar todo lo ligado a Davos, comencemos entonces con una referencia sobre la locura y el poder, o la locura en el poder, con las palabras del traidor a la patria Javier Milei, el presidente argentino, en Davos, hoy en su alocución, como un ejemplo Miedo de me da. la locura y el sinsentido, la insanidad, la insanía mental en el poder. Lo presentamos. Dado el entramado institucional emergente, el cual además hemos probado que el mismo es justo, quiero dejarles una reflexión sobre la parashá de esta semana. La parashá Bo describe ese momento en que Moisés se enfrenta al faraón, símbolo del poder opresor del Estado, para advertirle que si no liberaba al pueblo hebreo, caerían sobre Egipto las últimas 3 plagas. Ante la negativa del faraón, llegó la plaga de las langostas, la cual significa la hambruna. Luego llegó la plaga de la oscuridad, la cual significa la pérdida de claridad para la toma de decisiones. Por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, lo cual deja de manifiesto el destino de una sociedad que niega la libertad. La analogía con lo que ocurre hoy en Occidente es tremendamente clara. Hace ya tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad. Y por ello que en este mismo lugar, en el año 2024, afirmé que Occidente está en peligro, fruto de haber abrazado dosis crecientes de socialismo en su versión más hipócrita, que es el wokismo. A su vez, en 2025 expliqué los parásitos mentales que sembró la izquierda en la humanidad. Sin embargo, 2026 es el año en que les traigo buenas noticias. El mundo ha comenzado a despertar. La mejor prueba de ello es lo que está pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad. Por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria con muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos. Tenemos por delante un futuro mejor, pero ese futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente, esto es, volviendo a las ideas de la libertad. Que Dios bendiga a Occidente, que la fuerza del cielo nos acompañen y ¡viva la libertad, carajo! De todo esto se deriva que una de las... En fin, tiene una empanada mental, como decimos aquí, tiene un... O sea, mezcla churras con merinas, es decir, hace un cóctel ahí explosivo, es decir, y pues un delirante, es decir, o sea, llamar socialista, vamos, a lo que falsamente se llama socialismo en Europa. Decir, ahora, sí. Fernando, en este caso, además de la infinita ignorancia, además de un analfabetismo sin fin de este señor, ¿verdad? ¿Quién se lo cree? Bueno, sí, probablemente el mismo. Pero más allá de lo burro, más allá de lo ignorante, más allá de su analfabetismo y de esta empanada, de esta mezcla sin sentido, desde la total ignorancia, desde la falta de formación, bueno, lamentable. Pero acá también presenciamos claramente algo de locura, algo de desvarío, de desconexión con la realidad, ¿o no? Las ideas socialistas, el socialismo, las ideas de la libertad, pero ¿en dónde aparece este muchacho? ¿En 1900, finales del 58, principios del 59 en La Habana, en la Unión Soviética de Stalin? ¿Esto responde en cierta medida a una desconexión con la realidad o comete un error de interpretación? Sí, no, en modo alguno. Es decir, a ver, yo parto de la base, unos más, otros menos,
pero que todo aquel político que tiene algo de poder, fundamentalmente a nivel estatal, no digamos ya en las grandes potencias como puede ser Estados Unidos y tal, tú tienes que hacer muchos esfuerzos para no tener desconexión, pero seguro que también la tiene en menor medida, obviamente, pero cualquiera en general tiene desconexión de la realidad. ¿Por qué? Pues porque estás en una posición de poder que es, ¿cómo diría yo? No te permite ver las cosas desde un punto de vista, digamos, objetivo, de lo que está pasando realmente en la sociedad, en tu sociedad, en el mundo, etcétera, porque te has alejado tanto de ella que aunque tengas muchos expertos que te estén ahí contando la película, o a pesar de ellos, es decir, llega un momento en que ese contacto lo pierdes. Es decir, estás como en una especie de palacio de cristal, es decir, en el que terminas perdiendo el contacto. Por eso no me acuerdo si era Rajoy o si era un presidente español, me da igual que fuera uno que otro, que en un programa de estos tontos absurdos que le preguntaron, o era Zapatero, me da igual, le preguntaron y dijeron, ¿sabe usted cuál es el precio de un café? Y no lo sabía. Una cosa que todo el mundo más o menos sabe, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no pagan cafés. No es de coña. Quiero decir, a ver, un presidente del gobierno va por ahí y no paga nada, pero ninguno. Con lo cual no sabe ni el precio del café, ni el precio de ir al supermercado, ni nada por el estilo. Por poner un ejemplo así de la vida cotidiana, ¿no? Que cualquiera de nosotros más o menos tenemos una cierta idea y tal, pero ellos no. Y eso termina haciendo que pierdas la conexión con la realidad. Y te pongo un ejemplo, voy a contar un poco las batallitas del abuelo, o sea, mías, es decir, en plan muy tonto, pero bueno, de muy bajo nivel, pero bueno, yo me acuerdo que una vez fui a un país, a Kazajstán, bueno, he ido muchas veces, pero en este caso, bueno, había otras cosas, pero coincidía con la exposición internacional de Astana, ¿no? Bueno, bien, tipo exposición universal, que estas que se hacen y tal, en diferentes países y estas cosas, bien. Pues, bueno, cuando volví a casa y tal, pues, ¿cómo era ¿has estado en la Expo? Sí. ¿Y qué te ha parecido? Digo, pues tampoco te puedo contar mucho porque he estado en la Expo, pero no he ido a ver nada. He ido a reunirme con personas. Con lo cual, lo que es visitarlo, pues no, bueno, lo que vas andando. Ibas viendo edificios al lado, a otro y tal, una bola enorme que tenían allí en el centro, pero comer y ver personas. O sea, y bueno, pues, ¿sabrás cuánto vale la entrada de la Expo? Digo, no, he entrado gratis. No sé, quiero decir, lo pongo como ejemplo, tonto en este caso, porque es muy de andar por casa, pero es decir, imagínate personas que tienen constantemente, pues eso, que entran a todos los sitios gratis, que les dan una visión de la realidad nunca a pie de calle, sino siempre de estudios o análisis de otros, que no van por la calle, con lo cual no ven, pues eso, no ven las ratitas de Berlín, por poner un caso, y si las ves serán en un informe o unos vídeos que se los presentan, pero no las experimentan directamente. O la basura esta que yo a veces saco de aquí, de la calle, bueno, pues con lo cual pierden la conexión. Eso en el mejor de los casos, ¿eh? Luego ya vienen las patologías. A ver, no puedo dar estadísticas, pero sí se han hecho estudios. Es decir, siempre me acuerdo de uno que era, creo que en Londres. Bueno, entonces en este caso no eran políticos, pero eran cosas, bueno, que están más o menos en el mismo lado, ¿no? Hicieron un estudio me parece que era, sí, no era de, lo diré ahora, se me ha ido la palabra. Bueno, voy contándolo y ahora os digo. Cogían tres grupos de personas, uno, personas normales y corrientes, o sea, un grupo de control. Luego, otro grupo que era un grupo de presos ya de alto nivel, ¿no? Y otro era el de brokers de la City de Londres. Entonces, lo que se medía ahí era, a ver si lo diré, no me sale la palabra, ya tenía antes en la cabeza.
Estoy fatal. Esto se llama el efecto Trump, como sabéis. Es decir, era esto... Ay, joder, esquizofrenia no. Ayúdame con una referencia. Paranoia no. Falta de empatía. Ay, que no me acuerdo de la palabra. Ausencia de empatía. Que te lleva a hacer... No, tiene otro nombre. Joder, me parece mentira, estoy fatal. Sí, ausencia de empatía completa y tipos que son capaces, por lo tanto, de hacer todo tipo de barbaridades. Psicopatía. Eso, un psicópata. ¿No? Se me había ido de la cabeza. Estoy fatal, ¿ves? El efecto Trump. Tener cuidado con Trump, pequeñas dosis de Trump, nunca grandes dosis. El efecto Trump es tremendo. Bueno, pues lo que medían era la psicopatía, o sea, hacían estudios. Entonces vieron que la psicopatía, cada 1000 habitantes, no me acuerdo ahora de los datos, en un grupo de control de allí, de un barrio de Londres y tal, no sé qué, era pues tanto. Es decir, imaginemos que era el 5%. Los datos me los estoy metiendo, pero no me acuerdo. Es decir, un 5 por 1000, no, por ciento, ya, joder, sería tremendo. Un 5 por 1000, una cosa así. Luego van y ven que en las cárceles, que hay más psicópatas que en ningún otro sitio, tenían, por ejemplo, pues un 30 por 1000. Y luego vieron el de los brokers. Y el de los brokers era el mismo, prácticamente, que el de los de la cárcel, en torno a los 30. Pues el de los políticos igual. Quiero decir, casi todos, por no decir todos, o la inmensa mayoría, son psicópatas. Esto está, ya digo, hay muchos estudios, es decir, son psicópatas, y yo tengo amigas psiquiatras y tal que me cuentan y dicen, sí, pues bueno, cada vez que vemos a un político, uno de estos y tal, a Trump, a Biden, pues eso, es decir, le sacamos un montón de patologías, así, a simple vista. Es decir, pero todos son psicópatas, es decir, porque, digamos, vamos a ponernos poéticos, ¿no? Han metido su alma al diablo y ya no tienen capacidad de empatizar con nadie ni con ningún grupo social y tal. Todos son muy egocéntricos, narcisistas, ambiciosos, o sea, tienen casi todas las cualidades negativas que uno puede pensar en un ser humano. Viciosos, el poder también les transforma, es decir, el poder les da una especie de complejo de Dios. Puedo hacer cualquier cosa, puedo... En fin, al final, pues estamos ante personalidades patológicas en sí, ¿no? Aquí la discusión es si ya eran patológicos antes de llegar al poder o han sido ya, según iban llegando al poder, que se han ido volviendo patológicos, según iban escalando hasta llegar a las cimas, ¿no? Como me acordaba de la frase de Groucho Marx con respecto a Occidente, creo que era, que decía aquello de después a ver si me acuerdo bien, era una frase que decía algo así como, era sobre la historia de la humanidad y tal. La historia dice, después de muchos años, la humanidad, a lo largo de su historia, ha conseguido alcanzar las más altas cotas de la miseria. Pues esto, es decir, bueno, pues esto lo mismo, pero en tema de empatía, pues eso, el político cuando llega a la cima alcanza las más altas cotas de la inmoralidad, por decirlo de alguna manera, y todos tienen patologías, está claro, si no, una persona normal, si le pone así, ¡pum!, de buenas a primeras, de presidente del gobierno, además de Estados Unidos, un sitio con poder enorme, pues una de dos, o sale corriendo, o se termina transformando en un ser como Trump. A ver, Trump lo que pasa es que lo manifiesta. Hemos tenido dos presidentes, el caso de Biden, aquí ya era un caso de demencia senil o de algún tipo de enfermedad asociada a la vejez, pero dura. Es que no se acordaba ni de que su hijo había muerto de cáncer. Y decía, no, mi hijo que también murió en Irak. Es que le has perdido completamente la memoria. O sea, ¿tienes algún problema pues, de Alzheimer o de demencia senil, Parkinson, alguna cosa de estas? Pero que no sabemos si lo tendrá, Ronald Reagan tenía Alzheimer, lo confesó, bueno, dijo que le habían diagnosticado Alzheimer justo poco tiempo después de terminar su presidencia, ¿no? Su segundo mandato. Pero hay más que sospecha, vamos, hay casi la absoluta seguridad de que al menos durante su segundo mandato ya lo tenía. Por ejemplo. De hecho, recuerdo un videoclip de la banda británica Genesis hecho con marionetas y Reagan, como una marioneta, aparecía en la cama
estúpido, gagá, es completamente senil, atendido por una enfermera, y cuando quería recoger del costado de la cama su dentadura postiza, sin querer, realizaba un movimiento hacia el costado, apretando el botón rojo, y ahí desaparecía todo, y es el final del videoclip. Un videoclip sobre la senilidad de Reagan, hecho por Génesis durante su segundo mandato, con lo cual ya Vox Populi, el problema de su cabecita. Claro, por ejemplo, ahora que me viene a la cabeza, un tipo que es un psicópata casi con absoluta seguridad, vamos, al 99,9%, Tony Blair. En este caso, cuando ejerció, y luego posteriormente, un tipo sin escrúpulos, un tipo que ha estado en la guerra contra Irak, en el famoso trío de las Azores, junto con otro chalado, que es José María Aznar, y Bush. Bueno, Bush es que era cortito, de entendederas. Es decir, Bush es que tenía la inteligencia de un mojito, básicamente. Bueno, Bush había sido un alcohólico, confesado por él, ¿eh? Esto no... Sí. Era un cristiano renacido, era un tipo que podía haber, yo siempre lo he dicho, fue ahí, en este caso concreto, hay que defender el alcoholismo, porque Bush mejor que hubiera seguido siendo alcohólico y no se hubiera convertido en un cristiano renacido. Es decir, porque... Sí, esto de la locura y de los líderes en el presente y de Trump en particular presenta muchísimas dimensiones. Una de ellas, y por ahí recién lo recordaba alguien en los comentarios, Trump no está más loco, o Milei no está más loco que los que lo votan. Y por ahí, evidentemente, aparece una verdad. Algo ahí. En el sentido de que las redes sociales, la inteligencia artificial, las pantallas, evidentemente están generando un proceso de estupidización generalizado, incluidos los dirigentes, incluidos los políticos, pero también los ciudadanos, los votantes, presencian esto en una catarata de hechos e imágenes sin fin todo el tiempo, una cinta de imágenes, cinta de videos. Aparece Milei con las estupideces sobre las plagas, aparece Trump diciendo resolví 8 guerras, todas inventadas, a veces ni siquiera recuerda entre qué países. Es verdad. La gente presencia eso y no reacciona como podría haber reaccionado en el pasado, generando de alguna forma un límite a esa desconexión con la realidad, porque ellos también carecen de desconexión con la realidad y aparecen en una realidad paralela, en un mundo de fantasía. Cada día somos más ignorantes, entonces claro, es decir, la ignorancia te lleva a este tipo de cosas y al final sí, te ríes de las tonterías que dice Trump, que dice el otro, lo de más allá, pero terminas luego sigue votando. Pues no votes. Si tienes dos opciones, en el caso de Estados Unidos, la opción A, demócratas, y tienes a Biden o a Kamala Harris, una alcohólica, es lo mejor que se puede decir de ella, y a opción B, a Trump, pues es que no votes. Es que da igual, ya esto ya no es cuestión de ideología, es cuestión de que los candidatos que te presentan, encima en un sistema que es presidencial, son delirantes. Bueno. O Hillary Clinton. Hillary Clinton es una psicópata también, seguro. Quiero decir, lo ha demostrado. Aparte que sea otras muchas más cosas. Yo creo que Hillary Clinton, su psiquiatra o su tal, debe cobrar una barbaridad porque tienen que hacer horas extra con Hillary Clinton, porque de verdad es que la señora está fatal. Pero bueno, hay una película... Sí, dime. Yo parezco convencido de que como resultado de la masificación de las pantallas y el hecho de que aparecemos 24 horas no por las horas dormido, pero nuestras horas conscientes, nuestras horas despiertos, prácticamente todo el tiempo aparecemos frente a una pantalla, o bien una grande o bien una chiquitita. Bombardeados por mensajes estúpidos, malintencionados, pero muy astutos en su forma de comunicación, con un contenido especialmente diseñado para nosotros y para nuestra la manipulación de nosotros mismos. Yo aparezco convencido de que eso generó ya un proceso de
idiotización, desubilización, en el sentido de que esto más allá de las ideologías, gente de izquierda, gente de derecha, gente de arriba, gente de abajo, sí, esa gente o el común de la gente hoy confrontada con un ejercicio matemático, un ejercicio de comprensión de textos, un ejercicio para el cual una persona deba realizar una operación de razonamiento lógico. Bueno, hoy presentamos una capacidad muchísimo inferior a 10 años atrás y mucho más 20 o 30 años atrás. Y cuanto más jóvenes y por ende más tiempo frente a las pantallas, más aún. Eso más idiota, sin dudas. ¿sí? Ahora bien, más allá de esto, y perdón por machacar tanto con esto, hoy Fernando no, pero es que es así, es que es importante. Hoy realizamos una emisión sobre inteligencia artificial con un experto, un capo, prácticamente uno de los pioneros, por lo menos alguien dedicado al estudio de la inteligencia artificial desde los años 70, y entre las muchas conclusiones de ese señor muy crítico de la situación actual, presenta esto, ¿no? El proceso de desaprendizaje. No lo desaprovechen esto en nuestro canal de Muy Patreon. interesante, este hombre López de Mántaras, y además dice una cosa que viene muy a cuento con lo de Trump y compañía, es decir, y lo que estabas comentando, y es uno de los peligros y de los riesgos de la inteligencia artificial, obvios, que ya lo estamos viendo, es la pérdida de capacidades cognitivas. Es decir, como delegamos en la inteligencia artificial, pues terminamos por no saber hacer algo. Es decir, ponemos un ejemplo muy tonto. Es decir, voy a hacer un informe sobre lo que sea, sobre la historia de Roma o sobre la botánica de no sé qué. Házmelo. Entonces me lo hace. Llegará un momento que no sabremos hacer informes, porque ya me lo hace la inteligencia artificial. Es amplificado increíblemente lo que pasó en su momento con las calculadoras. Y él pone también un ejemplo de las calculadoras. Dice, vamos a ver. Hombre, dice, es fundamental que a los niños se les enseñe a sumar, a restar, multiplicar y dividir, entre otras cosas. Y que eso lo interioricen, porque eso lo que hace es engrandecer su capacidad de pensar, de abstracción, etcétera. Sí, al principio tendrá que ser 2 manzanas más 2 manzanas, luego será 2 más 2 y las manzanas. Es decir, y te podrá llevar además a hacer cálculos luego más complejos. Ahí la calculadora tiene que estar suprimida. No la pueden utilizar nunca, jamás. Otra cosa es que ya cuando estás haciendo, pues yo qué sé, derivadas o cosas de estas ya que son más complejas, pues hay, sí, los cálculos que tienes que hacer, o estás ya en una carrera de ciencias y tal, y entre los cálculos que tienes que hacer, pues como dice este hombre, pues tienes una operación, en un momento determinado tienes a lo mejor que hacer una operación aritmética, pues una suma de 855.000 menos 485,8, pues eso, como la aritmética te la sabes perfectamente, para no perder tiempo, ahí sí que puedes usar la calculadora para eso, porque ya tienes interiorizado y forma parte de tu forma de pensar la aritmética. Ya no hace falta. Es decir, pero ahí sí que te pueden dejar utilizar la calculadora para hacer una operación aritmética. Pero esto es fundamental. Y con la inteligencia artificial, y es una de las razones por las que quieren implementarla, no digo que sea la única, pero es que con eso nos van a tener más controlados. En tanto que más tontos, más fáciles de controlar. En tanto que vayamos perdiendo capacidades cognitivas, más fáciles vamos a ser de manipular. Está claro. Es decir, un ejemplo, por cierto, sí, Fernando. No, iba a contar otra cosa, pero cuenta tú primero esto y luego cuento yo la otra cosa. Un ejemplo por fuera de Trump, y después comenzamos otra vez con la cuestión de Trump, Davos, la locura. Esta Kristalina Georgieva, en Davos, hoy también, Kristalina Georgieva, nada más y nada menos que la presidenta del Fondo Monetario Internacional. Una declaración o su participación en una actividad, en un debate sobre
la situación de Ucrania. Recuerda la situación económica de Ucrania. Atención al consejo de esta señora a los ucranianos, a Ucrania, país en este momento al borde de la desaparición, ¿sí? Ya no solo de sus ciudadanos, sino como Estado incluso. Esto lo dicho por esta señora hoy. You have to believe in yourself as a lion. So get up in the morning and go, row. Confidence matters. We still have electricity, heating, subsidized. They're subsidized for a reason. We know why the country is doing it, but that has to go. Fernando, el problema de Ucrania, básicamente la falta de confianza. Por eso deberían comenzar, así como comienzan las mañanas con el wow de los geranios pasando por encima, deberían comenzar frente al espejo el día. Wow. Sí. Y por otro lado, el problema económico y energético, en este caso de Ucrania, no responde a una guerra por delegación sin el más mínimo sentido contra Rusia y la decisión de Rusia de acometer la infraestructura crítica, por sobre todo las cosas energéticas de Ucrania. En este momento aparecen sin electricidad en una buena parte de Ucrania, sin calefacción, sin agua corriente, sin cloacas, sin desagües, ¿sí? Sin servicios cloacales. El problema aparece en los subsidios al sistema energético, el cual pronto habrá desaparecido por completo también los subsidios, naturalmente. No, claro, ¿para qué vas a subsidiar un país que no va a tener energía? No tiene sentido subsidiar la energía si no la tienes. Es decir, pero bueno, tú fíjate, no, a partir de ahora, cuando me inviten a un programa o una cosa así, voy a decir, y me dirán, este hombre está loco. Y digo, no, esto es una cita. Estoy citando a Georgieva a la jefa del Fondo Monetario Internacional. Y es verdad, estamos citándola. Es decir, con su que va a crear esto para la posteridad, que ha hecho. Bueno, aquí hay varias cosas. Uno, bien puede ser que esta señora sea completamente inmoral, sea, pues eso, una tipa que se esté riendo en la cara de los ucranianos de su desgracia, de la desgracia ajena de la población civil. Y diga, venga, me voy a cachondear de ellos. Ya sé que le están pasando mal y que los están matando, pero venga, confianza, compañeros, que podéis ganar, jajaja, que yo aquí y estoy con calefacción, a tope con la calefacción y vosotros deselectrificados allí muertos de frío. Puede ser eso, es decir, que la tía se esté cachondeando de ellos. Porque esta gente es capaz de esto, ¿no? En general no tiene mucha consideración por el sufrimiento ajeno, ¿no? Solo les importa el sufrimiento propio. Pero puede ser también, pues eso, es decir, un problema ideológico, ¿no? Como soy antisocialista, pero socialista no de estos, de los que hay ahora, de los de verdad, de los que hay antes. Entendiendo el socialismo como una etapa previa a una hipotética sociedad comunista, ¿no? A ver, pues bueno, pues que la tipa se ría, entonces y diga, y tenga una ideología también tremenda, ¿no? Hiperliberal y anti, bueno, o sea, a ver, para estar en el Fondo Monetario Internacional, pues tiene que ser hiperliberal, es decir, pero antisocialista, ¿no? A lo Milei, y entonces pues diga, no, la culpa es de los subsidios. Bueno, esto ni siquiera sería socialista, esto es keynesiano, pero bueno, es decir, anti-keynesiano, porque a los liberales el keynesianismo también le parece socialismo, es decir, porque eso ya es todo lo que no sean los Chicago Boys, ya son un poco menos que comunistas, de comunista para arriba. Pero bueno, ya sea un problema ideológico, pero en cualquier caso, lo que esta señora tiene, pues eso, o una desconexión absoluta de la realidad, o es una... Pues me ha vuelto a ir otra vez la palabra. Estoy fatal de la cabeza. Yo estoy una psicopatía. Una psicopatía. Es una psicópata. Es decir, ¿verdad? Que le importa un pimiento el sufrimiento ajeno. Y que, bueno, pero, a ver, tú fíjate la gravedad de la cosa. Es decir, es que yo me imagino a un pobre de estos ucranianos que le enganchan ahí los reclutadores estos que van cogiendo a la gente por la calle a la fuerza y tal, y que se lo llevan a la primera línea del frente, que le viene un dron y dicen,
Bueno, ante este dron que va directamente a mí, ante un dron ruso, voy a seguir los consejos de la señora Georgieva. Confianza, mucha confianza. Sí, pero el dron no entiende de confianza y te va a pegar un leñazo que te va a mandar al otro mundo, pero ya. Pero eso sí, te va a mandar al otro mundo con confianza, que no es lo mismo. Es decir, ya, que te mueran, que te maten con confianza, que te maten desconfiado. Esto es una diferencia, vamos. Pues eso, es decir, ya ves tú lo que van a entender del tema de la confianza, ¿no? Confianza sin armas, oye, es una cosa estupenda. La confianza mata, vamos, es una cosa, es decir, es que es de risa. Y luego lo de la electrificación está, bueno, no, pero diciendo, bueno, pues mire usted, sí, es que el problema de esto no es que los rusos estén bombardeando y se estén dejando sin centrales eléctricas y tal, y os quedéis sin electricidad, sin agua y tal. Pues, a ver, sin electricidad, en el Paleolítico bebían sin electricidad y la gente sobrevivía. No quejéis, es decir, agua, el agua es más importante, pero bueno, si estáis en invierno, tenéis nieve, se calienta la nieve y se bebe, y ya está. Os quejáis de vicio. Sí que vivís muy bien. El problema es que sois unos keynesianos subsidiados. Quitemos los subsidios, porque estáis mal acostumbrados. Esto es un poco lo que está diciendo esta señora, yo estoy exagerándolo, de quitemos los subsidios, que estáis mal acostumbrados, que vivís muy bien, que se acabó esto de vivir bien. A ver si os vais enterando, en eso sí tiene razón. Es decir, que en Occidente, y no solo en Occidente, se acabó lo de vivir bien. Vamos a vivir cada vez peor. Y en eso sí tiene razón, porque de eso sabe mucho la señora Georgieva, para eso es la jefa del Fondo Monetario Internacional, que se dedica a arruinar países y, por lo tanto, a arruinar a los pobladores de esos países. Es decir, pero bueno, es que claro, pues ante estos personajes, este es el nivel de la política. ¿Qué puedes decir? Pues eso, ignorantes, chiflados, incompetentes, pues eso, sin sentido del... Bueno, sí, con sentido del humor, con un sentido del humor peculiar, digamos. Es decir, que antes por lo menos intentaban guardar ciertas formas, ¿no? Ahora ya como le saben que les da igual y que la mayoría, lo que tú decías antes, la mayoría de la población, pues como mucho va a decir, fíjate la tontería que ha dicho este, pero bueno, va a seguir haciendo lo mismo y va a seguir sometido a los poderes fácticos que hay en el mundo y no se va a rebelar contra ellos. Porque como no se va a rebelar contra ellos, pues se pueden permitir decir lo que les dé la gana, que no va a pasar nada. No tiene consecuencias políticas, ni económicas, de ningún tipo. Entonces, bueno, si no tiene consecuencias, yo lo digo, qué más da. Y si puedo decir cualquier barbaridad, pues la suelto. Es decir, si ya sé que no va a tener consecuencias políticas o económicas, porque no olvidemos además que encima estos no son los que mandan. No es Trump, no es Biden, no es Georgieva los que mandan son los que están detrás. Los que mandan es que estaba también aquí, porque es uno de los vicepresidentes de Davos, pues el señor Larry Fink de BlackRock, Jimmy Dimon, de Goldman Sachs, no, de JP Morgan, siempre me confundo, de JP Morgan, todos estos son los que parten el bacalao, no Trump. Trump es al tipo de circunstancias que han decidido poner porque, bueno, les convenía y que mañana pues podrán quitar, bien sea porque hagan que ganen los demócratas o porque, vaya usted a saber, por la razón que sea, o porque le hacen un atentado y se lo cargan. Da igual, quiero decir, no son los que mandan. Estos tipos no son los que en última instancia deciden. Y para eso está Davos. Es decir, no olvidemos que en Davos hay dos foros realmente. Uno, el público, del que tenemos imágenes y tal, porque se hace con los periodistas allí, estas cosas, de los discursos estos, de los chalaos, de Milei, de Georgieva y tal. Y luego, donde realmente se cuecen las cosas, que es en salones privados. Algunos con saunas y estas cosas. Pero vamos, es decir, pero en salones privados, en comidas y cenas privadas, de las que no se sabe nada. Esta naturalización de la locura y naturalización del espectáculo, de la idiotez, también aparece acompañada por una naturalización de la malicia, por una naturalización de la deshumanización, el odio como una cosa cotidiana y aceptable.
acá otro ejemplo, y vamos presentamos a Milei, a Trump, a Georgieva. Bueno, ahora Ben-Gvir, ministro, día de hoy, ministro de Interior de Israel. Aquí lo sucedido el día de hoy, celebrando la destrucción de esta institución. Atención. Música de fondo. Sí, está ningún problema ya. Bueno, esta aquí básicamente presenta a la UNRWA en inglés, Ben-Gvir, como una de las agencias de las Naciones Unidas dedicadas en particular a los refugiados y por sobre todas las cosas a la entrega de alimentos, de los más básicas necesidades humanas para los refugiados, por sobre todas las cosas en el caso de Palestina, en Gaza, y aunque también en Cisjordania, los presenta como simpatizantes del terrorismo y aparece celebrando, exultante, ante la destrucción de uno de los edificios de esta agencia de las Naciones Unidas. Como si nada, Fernando, esto... No, una agencia de las Naciones Unidas que no es precisamente anti-israelí, como todas las agencias de las Naciones Unidas. Es decir, que no son... Pero que bueno, que se dedicaba en exclusividad a ayudar a los palestinos. Era una agencia creada para la ayuda a los palestinos y especialmente a los de Gaza. Y que de hecho, han asesinado los israelíes a una buena cantidad de miembros de la UNRWA. Es decir... En español, Fernando, la Agencia de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo desde el 49. Existente, jamás Israel con un problema con esto. Ahora directamente destruidos los edificios, claro, pero comida a los refugiados. Es que este tipo ya entra en una categoría extra. Es decir, este tipo ya entra en la categoría de no sé, ya por una patología criminal en la cual esa patología, o no sé si es la patología lo que sustenta esto o al revés, es decir, se mezcla con una ideología criminal. Es decir, una ideología criminal con una patología criminal, pues te da un tipo que se regocija y que disfruta con el sufrimiento. Y esto es lo grave, esto es lo que le pasaba a los nazis también. De ahí que esto es importante diferenciarlo. Es decir, cuando se dice, no, es que los nazis eran unos monstruos. No eran unos monstruos. No eran alienígenas. No. Eran seres humanos como tú y como yo. Eso es lo grave. Si hubieran sido unos monstruos, es decir, algo, no. Eran seres humanos que fueron capaces de llegar a lo que llegaron. Es decir, y que Hitler le encantaba a los niños arios. Y veía a un niño y se enternecía. O sea, no era un tío que tenía emociones, sentimientos, incluso capacidad de empatizar. Pero había ahí un proceso ideológico que le llevaba a poder exterminar a los judíos, al holocausto, es decir, sin ningún problema. Pues le pasa lo mismo con los palestinos. Es decir, es exactamente el mismo proceso. Es decir, no, es que al final he deshumanizado tanto al otro, en este caso a los palestinos, en el caso de Hitler a los judíos, es decir, he deshumanizado tanto al otro, lo he cosificado hasta el punto de que ya pues no lo considero un ser humano, con lo cual es como si estuviera matando, pues no sé, o un animal, o incluso como si estuviera acabando con una cosa. No olvidemos que los esclavos en la antigua Roma eran cosas, es decir, desde el punto de vista legal, es decir, pues por eso se podían comprar y vender, y como se puede comprar y vender un animal o una carreta o una cosa de estas. Es decir, bueno, pues llevar esto hasta el último extremo. Pues este es uno de estos señores, en este caso del gobierno de Netanyahu, cuya ideología le lleva a cometer todo tipo de atrocidades y a pedir, si este señor gobernara completamente,
no sé, no me lo quiero ni pensar. Bueno, no sé si pero vamos, de la cuerda de o de Smotrich y compañía, estos es lo que pedían, por ejemplo, además sin tener ni idea de lo que estaban diciendo, que bombardearan nuclearmente Gaza. Dices, hombre, encima sois tontos, además de asesinos tontos, porque si bombardean nuclearmente Gaza, teniendo en cuenta la proximidad a un montón de asentamientos y de poblaciones de Israel, va a acabar también con Israel. Quiero decir, empezando por Askelón, que está al lado, en el norte, y ya subimos Tel Aviv, tal, va, acaba con todo. Pero vamos, son burros, ni siquiera sois conscientes de que si tenéis una bomba atómica en Gaza, no solo vais a matar a los palestinos, os vais a matar a vosotros mismos. Pero bueno, quiero decir, bueno, pues si les llevan a decir estas barbaridades, porque has deshumanizado de tal manera al otro, y es un problema además que no solo se da, esto ya habría que hacer estudios sociológicos y seguro que están hechos por ahí, que no solo se producen en unos individuos específicos que llegan al poder, se producen en sociedades enteras. La sociedad alemana, en su mayoría, apoyaba a Hitler, apoyaba el nazismo, no nos engañemos. Tal cual, en su mayoría. Y hay gente que no, pero en su mayoría. Mucha de la gente que no ya se había ido, con lo cual quedaban más de los que sí dentro. Se fueron exiliados y tal. La mayoría, y estas encuestas y tal, hechas por los propios israelíes, de la población israelí, está de acuerdo con las políticas de Netanyahu con respecto a los palestinos. Esto lo grave, lo triste. Porque si no, estos fenómenos de esta gente que llega al poder, sin apoyo social no se producen. O sea, un chiflado se presenta en las elecciones diciendo que hay que acabar con los vascos, con los gallegos, con los andaluces, me da igual, con los madrileños. Por ejemplo, aquí en España, y como no hay una sociedad que esté por la labor de que un tipo vaya diciendo no, pero hay que exterminarlos, fusilarlos a todos y tal, pues no sacaría ni 5 votos. Luego, si llegas al poder con ese mensaje, es que tu sociedad está enferma. A propósito de eso, Fernando... hablando de enfermos, una cosa que no se me quería olvidar, que lo he recordado antes, sí. Que es que a veces el cine anticipa la realidad. Es decir, hay una maravillosa película que yo, si no la habéis visto, recomiendo que la veáis. Es la última película que hizo el fantástico Peter Sellers. Peter Sellers era un tipo que estaba loco, de loco, Por eso era tan bueno haciendo cine humorístico. Y genial, era un genio. Es decir, y la última película se llama, en español, no sé si la habrán traducido o no, Bienvenido Mr. Chance. Y es la historia de un hombre que tiene problemas, digamos, psicológicos graves, es decir, o cognitivos graves, es decir, con algún tipo de enfermedad, que había sido recogido desde casi su infancia por un hombre y había estado siempre pues allí, se había dedicado a cuidar las plantas de jardinero de este hombre pues lo tenía allí, le daba de comer y tal. Este hombre se muere y no sabe qué hacer, porque él estaba allí con este hombre siempre regando sus plantitas y tal, y solo entiende además de plantas, ¿no? No conoce el mundo y de buenas a primeras se tiene que enfrentar al mundo exterior y sale de su casa porque encima le embarga no sé qué o se la queda no sé qué, tal, y se va allí con su maleta. Bueno, le pasan toda una serie de cosas que no voy a contar, solo diré que acaba de presidente del gobierno de Estados Unidos. Esto es Reagan, esto es Biden, esto es Trump. Sí. Esta es una película de los 70, Sí. Exacto. Bueno, Sellers con muchísimas películas fuera de serie. Maravillosas. Parte de la risa. Es decir, Fernando, es genial. Entre las muchas dimensiones de esta cuestión de la locura, Trump y compañía, ¿cuál es el sentido, en tu opinión? ¿Qué interpretación realizamos de el desparpajo, la desfachatez, esta novedad de los últimos tiempos de ya no solo perpetrar una masacre, sino fanfarronear sobre la masacre o acometer un ataque militar contra un país sencillamente porque puedo y después, por ejemplo, presentar esto en la red social de Donald Trump, en Truth, una imagen como si la página de Wikipedia de Donald Trump, en la cual presenta a Donald Trump la imagen y debajo de eso, como en Wikipedia,
presidente en funciones de Venezuela, ¿sí? Como una suerte de ostentación, de fanfarronería, de provocación. Un ejemplo, ¿sí? No porque Estados Unidos no haya perpetrado invasiones, masacres, actos de colonialismo, de imperialismo, pero incluso Biden, Obama, Bush hijo también, con todas las barbaridades hechas, no presentaba después de la invasión a Irak algo así, presidente, o esto, aquí otra, Fernando. Esto Sí. todo de la página de Trump, Que sí. ahí por aquí, esta Sí, otra, por ejemplo, ¿no? Quiero Groenlandia, y entonces, publicada la fotito de Trump con con la Marco bandera Rubio de Groenlandia, y J.D. Vance ahí al lado, de con escoltas. Vance y Rubio. Sí. Esto, una cuestión personal de Trump, o es un síntoma de los tiempos en tu opinión, Fernando? Varias cosas yo creo que se dan ahí. Por una parte, no olvidemos qué es Trump, básicamente. Un promotor inmobiliario, es decir, uno de los seres más despreciables, uno de los trabajos más despreciables del mundo, pero bueno, donde la corrupción era lo normal, los pelotazos, en la construcción de grandes edificios y tal, estas cosas. Un promotor inmobiliario fracasado, quebró varias veces, o sea, y luego lo que le ha dado, lo que le ha hecho, ha hecho posible que llegara a la presidencia, que es un showman de televisión. Él tiene un sentido del espectáculo absoluto en aquel concurso que hacía, además un showman de un reality show, es decir, de un concurso de estos y tal, para ser el mejor empresario, y tenía que hacer, yo qué sé, cosas que le mandaban y tal. Bueno, él se da cuenta que la sociedad americana, porque ahí sí que ahí en ese caso sí tuvo éxito, es decir, sí ganó pasta y tal, y estuvo varios años haciendo el programa y no sé qué. Bueno, pues ahí el tío se da cuenta de que la sociedad norteamericana es un reality show, en el fondo, y que está enganchada a los reality shows, y ahí tiene un momento, digamos, de lucidez, y dice, joder, yo voy a hacer mi campaña política como un reality show. Y cuando llega a ser presidente hace lo mismo. Y ahora que encima está más, digamos, descontrolado. ¿Por qué? Porque es más mayor y va a cumplir 80 años y no los ha cumplido ya. Dice, ya me da igual. Ya tiene 80, bueno, sí, pues ya me da igual. Es decir, con lo cual, si me voy a morir de todas formas, es decir, no me queda mucho tiempo a disfrutar del cargo. Entendido por disfrutar, hacer todas las barbaridades posibles. Si es que me da igual, yo voy a pasar a la historia por las buenas o por las malas. Pero voy a pasar. Es decir, y bueno, se juntan todos esos elementos. Un tipo sin escrúpulos, de su profesión como promotor inmobiliario, donde la estafa es lo normal, y dejar a un montón de gente donde les fabricas una vivienda. Fernando, en junio 80, mala mía, 79 todavía. Bueno, da igual, quiero decir, 79, 80, 81, 78. Es decir, bueno, pues quiero decir, y luego un promotor inmobiliario sin escrúpulos, como todos los promotores inmobiliarios, que si tiene que construir unas viviendas, luego pega un pelotazo, se queda con el dinero de los pobres que han dado un adelanto para la vivienda, y bueno, al final pues se quedan sin vivienda y sin dinero. Es decir, esto es muy típico. Un tipo sin escrúpulos, acostumbrado a la corrupción, y que además tiene un sentido del espectáculo tremendo, porque ha sido un miembro del mundo del show business y de todas estas cosas, es decir, del mundo de la televisión, etcétera. Y que además sabe cómo son los norteamericanos, que le gusta eso. Por eso tienen éxito los reality shows, y como contagio de la cultura norteamericana, en España, sin ir más lejos, pues los reality shows barren, Gran Hermano, Big Brother, es decir, aquí es, bueno, lleva ya, no se sabe, como 20 ediciones, una por año, 2. Es decir, debe ser el programa más antiguo de las televisiones españolas. Es decir, porque tiene, es decir, tío, este tipo de programas, y la isla de los famosos, y no sé qué, y tal, y se llevan a ir a la isla, a hacer el imbécil. Bueno, pues esto tira, como los programas del corazón,
contando cotilleos de no, pero fulano se ha acostado con Mengano, no, pero... Y luego salen en las televisiones, sale Mengano diciendo, no me he acostado con ella, y la otra sale diciendo, sí, mira, te acostaste conmigo y me has hecho 5 hijos. A ver, ya de paso lo cuento, yo digo porque yo he conocido a gente que estaba metida en las televisiones y todo este tipo de escándalos que se montan en los medios de comunicación son falsos, la mayoría de ellos. Es decir, están pactados. Tú haces una entrevista a una del mundo del corazón. Entonces, vamos a ver, esto tiene que tener audiencia. Entonces, no me puedes contar una cosa así muy, muy petarda. Pues tienes que ponerte a llorar, no tiene momento. Cuando te haga tal pregunta y te diga, ¿cómo llevas tu separación de fulanito o de fulanita? Entonces tú dices, ay, va, fatal, porque te voy a contar, ay, no puedo seguir y tal, no sé qué. Todo esto está pactado en los contratos, no es de coña, ¿eh? Y esto, el tema de Gran Hermano. Yo conocí a dos chicas que trabajaban en temas de producción y demás de Gran Hermano. Y dijeron, pues si esto está prácticamente guionizado, no actúan. Sí, de vez en cuando se les sale alguna cosa por ahí de fuera del guión, ¿no? Pero más o menos las líneas generales de lo que tienen que hacer o cómo tienen que actuar cada uno de ellos representando un papel se las han dado. Es decir, que es una estafa. No es realmente unos señores que están encerrados en una casa y que cada uno se comporta a su libre albedrío. No, les están diciendo lo que tienen que hacer. Y cuándo tienen que llorar, y cuándo toca reír, y ahora te lías con fulanita, y fulanita luego rompe contigo, porque saben perfectamente qué es lo que le gusta a la gente, a la audiencia. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos un proceso de pérdida completa de la política. Y la política se ha sustituido por el consumo. Ya no estamos hablando de la política entendida como la deliberación o puesta en común, deliberación, racionamiento, etcétera, de las cosas del ámbito de lo público, es decir, del bien común. No, estamos hablando de la política entendida como consumo. Y por eso, nada mejor para unas personas que están despolitizadas y que están acostumbradas a ser consumidores que hacer una política para consumidores. Es decir, un reality show. Y Trump está en un permanente reality show como presidente del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Presidente de la República. Es decir, y porque sabe que eso es lo que tira. Es decir, podrá cambiar el guión, pero sabe que esto vende. Otra, se puede equivocar, es decir, se puede pasar, es decir, te puedes exceder, efectivamente, pero estoy seguro que a mucha gente de sus votantes que le ponga la tontería esta de que soy el presidente de Venezuela, más allá del hipernarcisismo que tiene el individuo, pero le gusta. Quiero decir, es así de triste, pero no nos engañemos. Otra cosa es que luego la gente a lo mejor no le vaya a votar o le castigue las elecciones de medio término, lo que sea y tal, porque bueno, sí, has hecho mucho política show, pero luego has tenido unos resultados económicos pésimos. Y eso la gente lo nota en el bolsillo. Pero en principio, esto es lo que cada vez vamos a ver más. Pero lo estamos viendo ya también en Europa, en todos los lados. Es decir, y bueno, él ya digo, él tiene un sentido muy, muy desarrollado de la política como espectáculo. Entonces le lleva hasta sus últimas consecuencias. Por eso adopta yo creo, estoy seguro de que si uno le trata normalmente, no es el Trump que estamos viendo. No digo que sea mejor, ¿eh? Seguramente es el mismo impresentable, pero no es un impresentable, digamos, que está actuando como si fuera un mal personaje del Padrino, que es lo que estamos viendo constantemente. Bueno, le preguntan y dicen, pues eso, le voy a hacer un poco, dice cosas casi como, sí, bueno, ya veremos y tal, no sé qué, va en plan de matón de barrio. Es un personaje, más allá de que algo de hecho tenga, es decir, pero lo exagera. Yo estoy seguro que lo exagera porque sabe que tiene que representar un personaje. Bueno. Sí, el problema cuando el personaje es el presidente. En realidad, es decir, claro, tu país. cuando claro. el personaje realiza la posesión de la persona, ¿no? Cuando la persona abandona al personaje y el personaje conquista a la persona. A propósito de Davos. La penúltima burrada. Y sí, de burradas.
y también de agachadas. En Davos, básicamente, más allá de las humillaciones a los líderes, a los líderes europeos y de algún chascarrillo por ahí, no protagonizó Nada un especial. discurso disonante o tremendamente disruptivo. Y de hecho rechazó la posibilidad del uso de la fuerza para la adquisición de Groenlandia, y ahora está presentando esto, apenas horas después de su discurso, en su red social de hace un ratito nada más, la siguiente publicación. Tras una reunión muy productiva con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica. Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero. Se están llevando estos aranceles contra Europa, ¿verdad? Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la cúpula dorada en relación con Groenlandia. Otro delirio más, lo de la cúpula dorada, total y absolutamente ajeno a la realidad, un delirio, ¿no? Realizaría la intercepción de absolutamente nada, según los científicos misilísticos estadounidenses, ¿sí? Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El presidente Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones. Me reportarán directamente. Básicamente está presentando acá la idea de la compra, de la adquisición, no de la captura de Groenlandia. Y por ahí ya algunas declaraciones sobre anticipos. Pero esto ya verás, es decir, esto, conociendo a Trump, esto si al final dicen que no, va a decir, yo intenté comprarlo y tal, pero al final los malos son ellos. No me han dejado comprarlo, ya tiene que hacerlo por la fuerza, porque cambia de opinión constantemente. Todo el tiempo. Un día dice una cosa, otro día dice otra contraria. ¿Qué más da? Por aquí, ahora sí lo presentamos. Inmediatamente después de esto, sus declaraciones sobre este aparente trato. Aquí, igual, un trato. No un trato entre Trump y la primera ministra de Dinamarca, tampoco sobre Trump y el líder de Groenlandia, gobernador no lo llaman gobernador, primer ministro, si no recuerdo mal, lo llaman al líder político de Groenlandia, una de las naciones constitutivas del Reino de Dinamarca. Bueno, un acuerdo con Mark Rutte, su pichicho, su chihuahua, su lamebotas, lo presenta aquí como la última novedad. Atención, hace minutos. Tenemos un concepto para un borrador de un acuerdo sobre Groenlandia. And we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also. Y va a ser muy bueno para nosotros, también para ellos, los groenlandeses, y no solamente abarcará a Groenlandia, sino a todo la Greenland, and it has to do with the security, great security, strong security, and other things. Y tendrá que ver con la seguridad, pero también con otras cosas en cuanto a la propiedad, a la soberanía de este lugar. Claro, pero Fernando, ¿qué vamos a presenciar acá? ¿Otra vez las idas y vueltas y finalmente la captura de Groenlandia? Sí, o sea, yo creo que se va a quedar con Groenlandia, es decir, por las buenas o por las malas. Pero tiene que andar con estos juegos, porque además esto descoloca mucho al personal y tal, ¿no? Entonces, llega el tío y dice, bueno, he hablado con Mark Rutte, que es el secretario general de la OTAN y tal, y hemos llegado a un acuerdo. Entonces, como si llegas a un acuerdo conmigo. ¿Pero qué tiene que ver el secretario general de la OTAN para un tema que es de la soberanía nacional de un país que supuestamente es soberano, que es Dinamarca, y tendrás que negociarlo con los daneses, no con el secretario general de la OTAN? Es como dice, no, he negociado esto con, yo qué sé, la Organización Mundial de la Salud o con el presidente de la Asociación de Caniches o de Perros San Bernardo Mundial. Y dice, pues vale, pero ¿qué tiene que ver? Es decir,
Pues eso, es decir, es una manera, yo creo que en esto sí lo sabe hacer bien. Va cambiándoles el giro, va pegándoles bandazos, de tal manera que tiene siempre descolocados a los europeos. Y ahora, bueno, o voy a invadir, no, ahora voy a comprar el territorio de Groenlandia. No, ahora no lo compro. Esto es, además, también de cara al público. Luego, lo que hay por detrás, lo vimos con los famosos, famosos. Es decir, estas últimas publicaciones que ha hecho Trump para machacar a Macron y también para humillar aún más a Mark Rutte, que salieron, si te las tendrás por ahí, que salieron Macron diciendo, no, es que tal, sacando pecho, vamos a desconectarnos de Estados Unidos, haremos nuestras cosas, tal, no sé qué, sacando el pecho como diciendo, y Francia va a liderar el proceso de consolidación de una Europa, ya no solo de una Europa de las libertades, de la democracia y de los derechos humanos, sino además una Europa de la defensa y una Europa, y así justificamos el gasto militar y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y que nos vamos. Trump, ponte nervioso porque a partir de ahora Francia lidera Europa, que es el mensaje más o menos que nos viene a transmitir el petardo este. Pues eso, llega Trump y se parte de risa, pues sabe que es un don nadie. Y entonces, para humillarla aún más, le saca, esto es una cosa absolutamente impresentable, porque en política las conversaciones privadas no se sacan a la luz pública así de esta manera, es decir, se sacan, pero de otra manera, a través de filtraciones, etcétera, pero no sales tú publicándola en tu red social. Es decir, y sale el Macron de verdad, lamiéndole el culo a Trump y diciendo que, ay, en Davos y tal, no sé qué. Justo a ver si te pasas después de Davos a cenar conmigo, que te vienen de camino, ¿no? De vuelta a Estados Unidos y hablamos esto de Groenlandia y tal. Y sí, porque muy bien, ¿eh? Claro, Macron, cuando ve esto, el tipo es tan tonto que ¿qué es lo que hace? En vez de enfrentarse de cara a cara allí en Davos, se ha ido corriendo para no encontrarse con Trump en Davos. Se ha ido antes de que saliera de Estados Unidos, ya se había ido porque le tiene miedo. Es decir, porque es un don nadie, es un minundis. Esta otra dimensión de la locura actual, Fernando, Sí. Un líder, en este caso Macron, despacha un mensaje confidencial a otro líder, el presidente de Francia, nada más y nada menos, despacha un mensaje para el presidente de Estados Unidos e inmediatamente el presidente de Estados Unidos lo presenta en su red social sin el consentimiento de Macron. El grado de gravedad de esto en términos diplomáticos, pero hoy esto aparece como una chanza, una broma de Trump, una avivada, una genialidad. Qué gracioso. Voy a reírme. Posible, si en la correspondencia entre presidentes de grandes potencias, Estados Unidos seguro una gran potencia, bueno, Francia en el pasado, sencillamente esto parece violado como un chiste. Claro, porque sabe que son don nadies y que Europa sus líderes son don nadie y los europeos somos don nadie. Nuestros países son una porquería. ¿A que no hace eso con Putin ni con Xi Jinping? Ni se le pasa por la cabeza. ¿Por qué? Porque estos sí que son serios y además de grandes potencias. Es decir, no solo nucleares. Entonces ahí los trata con respeto y tal. Y dice, no, porque Putin es muy majo y tal. Y Xi Jinping ya ni te cuento. Me llevo muy bien con ellos y tal, no sé qué. Pero no les saca conversaciones privadas. Se los saca a los que son unos lameculos que sabe que no pintan nada. Y que da un golpe en la mesa y dice, se acabó la tontería. Y todos estos dicen, sí, Boana, pero si ya lo vimos. Otra de las, no sé si las tienes por ahí, es que es muy divertida. Otra de las cosas que ha publicado, pues está todo el día publicando cosas, imágenes y tal, es una foto modificada con inteligencia artificial y tal, que la famosa foto esta que salió el año pasado en que estaban todos reunidos ahí en torno a Trump en el despacho Oval, ¿no? Y la modifica y ahí pone en un atril, tal, en una especie de, pues un mapa, y un mapa de Canadá, Groenlandia, claro, Estados Unidos, México, creo también, y Colombia, con las barras y estrellas, como diciendo, todo esto ya es Estados Unidos. Es decir, ¿alguien ha dicho nada? No, digo de los líderes y tal. Pero sí que no se puede permitir el reírse de estos porque estos ya saben que no son serios. Es decir, que no sé si tiene la foto por ahí, es que es muy buena, porque además esto tiene historia. Quiero decir. Hoy vista por ahí, aunque aparentemente esa no la presentó en su red social, sino en algún otro lugar, posiblemente
en X a alguno de sus De ministros. su esto. Bueno, estos, es que no, es decir, tú te ves la foto y dices, mira, es casi clavada. No, efectivamente en su red social. Vos con razón, Fernando. Sí, si está todo el día metiendo cosas de estas. Se lo pasa bomba, tío. Cosas, Es decir, tanta porquería publicada. Acá la foto. sí. Aquí esto es la reunión del año pasado México con temas de Ucrania. Colombia no, pero sí Venezuela ahí, ¿no? Vestida, pintada Claro. de Estados Y Unidos. es que hay un mapa. Bueno, esto es una sociedad de principios mediados del siglo XX, de una serie de personas que defendieron, y luego ha tenido, por diferentes derivadas, ha tenido más importancia de la que parece. Eran los defensores de la tecnocracia, eran los tecnócratas, pero no en el concepto más generalizado que tenemos ahora, de que cuando hay una crisis política, pues ponemos gente que no sea partidista, ¿no? Y que tengan expertos en gestionar la economía, yo qué sé, las infraestructuras, etcétera. No tanto, va por ahí, pero esto es una ideología como tal. Dice los políticos. De hecho, esta gente ahí se llama, lo podrás encontrar, te podría haber pasado, si lo hubiera sabido, se llama tecnoalgo, es decir, pones tecnocracia, mapas y te va a salir uno de 1900, creo que son 30 y tantos, o por ahí, o 30 y muchos, y una cosa de esta. Bueno, a lo que voy. Esta gente lo que defendía es que el mundo, y en concreto Estados Unidos, pero vamos, Estados Unidos, tenía que estar gobernado por una tecnocracia, pero por una tecnocracia que eliminara los partidos políticos y la democracia. Eran antidemócratas, directamente. O sea, decían que la democracia era un pésimo sistema de gobierno. Y que no, la dictadura tampoco, porque la política tenía que ser dejada al lado. Querían ser expertos, que gestionaran los países, como si fueran corporaciones. Como si fueran corporaciones desde un punto de vista de la ciencia y de la tecnología. Es decir, ya está. Esta gente era en su momento ya influencia cero, quiero decir, muy poquita. Pero luego han ido teniendo más influencia porque en versiones ligeras o light de estas se han utilizado mucho, como lo que os comentaba ahora, pero es que hay una conexión con las élites globales o globalistas actuales. Y pongo un ejemplo, que defienden un mundo tecnocratizado. Es decir, y pongo un ejemplo, una de las personas que creo que estaba en Canadá, no sé si era su padre o su abuelo, creo que es su abuelo, no me hagas mucho caso, decir, pero sí, que formó parte de este grupo de tecnócratas, que era, ya digo, una ideología política. Es decir, creo que era el abuelo ni más ni menos de Elon Musk. Es decir, que esta gente ha influido muy mucho, a veces por vía familiar, en la concepción del mundo antidemocrática, antieconomía, incluso de mercado, de los actuales globalistas, pues como Elon Musk o como Peter Thiel, que es un tipo que dice que la economía de mercado hay que acabar con ella, que lo que tiene que haber son monopolios. Un monopolio de la energía, del carbón, otro yo qué sé, de las farmacéuticas, monopolios. Que la competencia es mala. Monopolios de ellos, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Aquí el mapa de... Aquí. Sí, no lo llamaban tecnocracia, sino el tecnato lo llamaban. El tecnatos, sí. Pero eran, bueno, lo que luego se ha conocido como tecnocracia, tecnox, que es una palabra griega, una raíz que, bueno, significa varias cosas, arte, oficio. Y fíjate, es que no es casualidad, le quitamos México, pero Canadá, Groenlandia, aquí también coge un cachito Colombia, pero bueno. No es casualidad. Sí, Venezuela. Pues, ¿por qué? Porque viene de toda esa época. Y es decir, la gente que viene ahora, aunque tengan un barniz ideológico actual, pero tienen raíces que sustentan su forma de pensar muy antiguas. Es decir, que no han innovado nada nuevo, vamos, no se han inventado una ideología, digamos que la han presentado tecnificada, nunca mejor dicho, es decir, pero si estos son ideas muy antiguas. Es como si presento yo, pues yo qué sé,
pues por ejemplo, la eugenesia, que es del siglo XIX, y la presento pues, de una manera, con un ropaje, una envoltura moderna, liberal y absolutamente postmoderna y tal. Bueno, pues sí es lo mismo. Es decir, la envoltura ha cambiado, pero la idea es la misma. Es decir, pues esta gente viene de esto, de todas estas raíces. Y el movimiento este tecnocrático, el tecnos que montaron un partido y todo, una especie de, ya digo, que eran 4 gatos, pero luego han tenido mucho desarrollo porque, ya digo, muchos de estos líderes o de opinión, y porque son líderes de opinión. A ver, Elon Musk, cada vez que Elon Musk pone una tontería en X, tiene millones de visitas. Está la gente pendiente de lo que pone Elon Musk. Es decir, sí, bueno, o si no, pendiente forzada a la visualización. Sí, claro, porque te lo van a meter por todos lados. Para eso es suya. Es decir, para eso es suya. Para eso la ha comprado, entre otras cosas. Para difundir su ideología y sus intereses económicos. Bueno, pues esta gente que todos conocemos, Jeff Bezos, Peter Thiel, tal, que nos van sonando a todos, bueno, pues esta gente vienen o tienen unas raíces ideológicas que vienen de este tipo de movimientos que en su momento fueron absolutamente minoritarios, pero que, como las élites actuales, también son minoritarias. Quiero decir, que esto lo piensan ellos. Es como el transhumanismo. Pues el transhumanismo, no me voy a enrollar aquí con ello, pero tampoco es algo nuevo. Es decir, esto lo han revestido de cierta modernidad, pero viene de lejos. Pero vamos, que toda esta gente tampoco es original. O sea, que encima no nos creamos que cuando viene Elon Musk, viene Peter Thiel, el de Palantir, viene Jeff Bezos, el de Amazon y tal, y nos cuentan, o viene Bill Gates, o viene Mark Zuckerberg, cualquiera de estos individuos, y nos sueltan la primera tontería, es decir, y dices, joder, fíjate, esto suena muy importante y tal. Lo hablábamos hoy hablando del tema de la inteligencia artificial. Este hombre, López de Mantaras, que es un tipo que lleva investigando desde los años 70 en este tipo de cosas, y decía, desmitificando esto, decía, vamos a ver, que esto de la inteligencia artificial nos lo venden como si fuera algo que habían descubierto hace 2 días y desde los años 50 ya se está con esto. Es decir, pues eso, es decir, estos te lo venden como si la inteligencia artificial la hubieran inventado pues Sam Altman, que es el jefe el presidente, el CEO de OpenAI y de ChatGPT. Imperdible la emisión de hoy con un análisis de Fernando y mío sobre la entrevista brindada por el doctor Ramón López de Mántaras. Este señor, Ramón López de Mántaras, un experto en inteligencia artificial, experto en serio desde el año 75, dedicado al estudio de esto científicamente como investigador en el Consejo de Investigaciones Científicas de España, en universidades en todo el mundo, en Bélgica, en Francia, en Estados Unidos, en España, naturalmente también, el catalán. Espectacular esa charla con una visión súper crítica, y Fernando y yo en esta última emisión realizamos un análisis de esto y una reacción, así que no lo desaprovechen. Muy interesante lo que cuenta este hombre. Recién publicado ahí, así que no lo desaprovechen. Fernando, a propósito del futuro de Groenlandia, ¿la recordás a Paulina Luna en la campaña electoral estadounidense? Sí, una senadora, congresista, una de la Cámara de Representantes, sí. En aquel entonces ella candidata al Senado con videos muy particulares, en algunos ella ametrallaba el Corán, en otros aparecía, si no recuerdo mal, en uno aparecía con un lanzallamas, en otro con una metralleta, en otro con un traje de baño muy sensual, ella con muy linda figura, ¿no? A ver, ¿cuáles son los 2 componentes característicos? Hay más, pero que se nos vienen a la cabeza cualquiera de la sociedad norteamericana: el sexo y la violencia y las armas. Es decir, pues a ver, de hecho, no. Es decir, esto es así. El mayor productor mundial de películas pornográficas, pero con diferencia, es Estados Unidos. Pero con diferencia, Y
rifles, culos sí, ametralladoras. Culo, Sí, culo, claro. bueno, Y luego todo el mundo está armado. Pues es que ya está. aquí, ella por cierto, electa, ¿eh? Ella ya electa. Claro. Y aquí en Davos. Y mira, y en Davos ya. Es decir, electa y en Davos. Tema por pedir. Trump hablando de fondo, evidentemente, y acá ella cortando la torta con la formita de Groenlandia. Ahí sí, el pastel o lo que sea, con la forma de estado de Groenlandia norteamericana. Groenlandia norteamericana. Pues esta señora llegará presidenta de Estados Unidos, seguramente, porque con este podría, hombre, se ve que está mucho, tiene un sentido del espectáculo extraordinario. Aprovecha Davos para hacerse campaña y dice, va, mi cumpleaños o lo que sea y tal, y si no se lo inventa, y ¡pum! Una tartita con forma de Groenlandia. Con el cuchillo en la mano, un político de una de las agrupaciones de la nueva extrema derecha en Rumania. Un patriota. Patriota. Este extraño nacionalismo neo de tantas agrupaciones, no solamente en Europa, sino en el mundo, de la nueva extrema derecha, entregando un pedazo de territorio. ¡Qué soberanía! El tío dice, como no es de Rumanía, que se iba a decir que se jodan los daneses, pero no voy a decirlo. Claro, que se aguanten los daneses. Si esto es de Dinamarca, mientras no me toque lo mío. Pero vamos, ya lo ha dicho, para que veamos una idea de lo que es Europa y la degradación de todo tipo, la degradación política, moral, de todo, es decir. Y la solidaridad. ¡Ay! La solidaridad entre europeos. ¡Qué grande la solidaridad entre europeos! Ya ha salido, por ejemplo, diciendo Donald Tusk, diciendo, conmigo no cuenten, ¿eh? Si los norteamericanos atacan Groenlandia, nosotros no vamos a ir a defenderlos. No vamos a hacer el tonto como los alemanes que mandan allí 15 tíos y luego vuelven. No, ni siquiera eso. No. Nosotros vamos. A ver, no olvidemos que desde la disolución de la Unión Soviética y tal, bueno, desde antes de la disolución de la Unión Soviética, de los años 80, con Reagan y con Wałęsa y tal, y esta gente, Polonia ha sido la quinta columna de Estados Unidos en Europa, en general. Primero con la Europa del Pacto de Varsovia y luego en la Europa de la Unión Europea. Ha sido siempre digamos, el encargado de llevar a cabo los proyectos norteamericanos, el perito fiel que ahora está intentando a ver si Alemania se hunde del todo para que las bases, porque ahora están diciendo algunos europeos, estos europeístas estúpidos, euroestúpidos, pues están diciendo que, bueno, no, porque podemos amenazar a los norteamericanos, están encantados de que les amenazaran con esto, a Trump en concreto, porque lo que quiere es llevarse las tropas de Europa. Dice, les podemos amenazar con echarlos de Europa, que se vayan con sus bases y tal. Venga, fuera de Ramstein, fuera de aquí, bueno, fuera de Aviano, fuera de cualquier sitio, de Rota. Claro, dices, pero vamos a ver si es lo que quiere Trump. A lo mejor están conchavados. Es decir, pero como si eso fuera a ser un elemento de presión contra Trump. Por favor. Fernando, bueno, pues claro, lo que quieren es sustituir a los alemanes y que las bases norteamericanas se pongan todas en Polonia. Sí. Estimado Fernando, vamos a redondear aquí recordando a los demoledores que nos acompañen, bueno, primero con el pulgar arriba, después en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, y naturalmente también en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar aquí, como por ejemplo hoy nuestro análisis de la entrevista de Ramón López de Mántara, sobre inteligencia artificial, con una mirada diametralmente opuesta a la vendida por todos los grandes medios, una mirada muy crítica sobre la inteligencia, la mal llamada inteligencia artificial, según lo dicho por este señor, con muchísimo fundamento. Eso en Patreon, el enlace ahí en el video anticipo, pueden recorrer los primeros 10 minutos de nuestra reacción, después el resto naturalmente en Patreon, ya con más de 1.300 suscriptores, por cierto, un éxito absoluto en 20 días. Y estamos a 21 de enero. 4 emisiones, hoy la 4ª emisión, increíble, querido Fernando.
Estimadísimo Fernando, nosotros de vuelta el domingo por acá, el viernes Efectivamente. con Aguilar, y bueno, y ustedes con sus programas lunes y martes. Lunes el programa de Juan Antonio y Juan vos Antonio, martes el mío. Martes, efectivamente. Querido Fernando, un abrazo y hasta pronto. Chau, chau. Hasta luego.